cerrada la cortina del año legislativo 2024-2025. Desde marzo aún quedan sendas tareas pendientes en materia de seguridad y en el centro de la disputa política se van a mantener los proyectos de reglas del uso de la fuerza e infraestructura crítica. En las RUF o reglas del uso de la fuerza hay una tensión conocida. Entre izquierda y derecha buscan conciliar en qué situaciones está plenamente justificado el uso de la fuerza potencialmente letal, en la protección de recintos o instalaciones consideradas como infraestructura crítica. Las iniciativas de migración también suponen problemas en ambas cámaras y propuestas como la seguridad municipal y la ley de inteligencia corren suertes dispares en el análisis del costo de ambas iniciativas. Gonzalo Holguín, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Muy buenos días, Tomás, María José. Sí, el año legislativo cerró sus cortinas el pasado miércoles, se lo contamos, tras el despacho a ley de la reforma de pensiones. Por delante queda el último año de esta generación de parlamentarios, al menos en la Cámara, y por cierto del gobierno del presidente Gabriel Boric. Increíblemente, pese al despacho de más de 60 proyectos de seguridad a estas alturas, casi el doble de lo que hiciera el gobierno de Ricardo Lagos con 6 años de mandato, aún queda un paquete de iniciativas relevantes por despachar. La ley de inteligencia, reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, la ley de seguridad municipal o la ley miscelánea de migraciones son solo algunas de las propuestas en momentos cruciales de tramitación y por la que se espera un intenso 2025. También iniciativas de corte institucional como la que crea el subsistema de inteligencia económica, la Fiscalía Supraterritorial, el fortalecimiento del Ministerio Público y la creación de la Defensoría de las Víctimas buscan perfeccionar diversas instituciones judiciales y públicas. El 18 de abril del 2023, el gobierno ingresó a petición del Parlamento el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Casi 2 años después, ha tenido una de las tramitaciones más pantanosas de ambos fast track legislativos. Primero, hubo un empuje por despachar en enero de la Comisión Unida de Defensa y Seguridad del Senado, pero no fue posible. Las diferencias ideológicas continúan permeando cada discusión. Hay 2 puntos en fuerte controversia. El primero y el más conocido es la situación de la justicia militar, pero también está el asunto de en qué circunstancias se permite el uso letal o potencialmente letal de la fuerza cuando efectivos militares estén en protección de lo que se llama infraestructura crítica. Básicamente la pregunta es, ¿cómo conciliar las situaciones en que esté plenamente justificado el uso de la fuerza que puede finalmente, obvio, terminar con la vida de una persona? ¿Existe, por ejemplo, una diferencia si lo que se está protegiendo es la vida de alguien o si lo que se está protegiendo es un objeto como el transformador de una torre de alta tensión? El senador UDI José Miguel Durana defiende que la afectación a la vida de las personas no necesita ser inminente o inmediata para justificar el pleno uso de la fuerza. Obviamente no se puede vincular el uso de la fuerza solo a la integridad física de las personas. Un metro o una torre de agua o una infraestructura obviamente que no va a causar daño físico a las personas en el minuto, pero sí va a tener consecuencias en las personas a largo plazo. El senador PPD Pedro Araya se traza un objetivo: sesionar desde el lunes 3 de marzo extraordinariamente y despachar la iniciativa a sala del Senado, incluso si es necesario citar hasta total despacho, para el día 17 de marzo. Araya y el resto de fuerzas más oficialistas viven con cierta frustración la endurecida postura de las fuerzas opositoras que califican como sobreideologizada. Esto lo dijo Gastón Saavedra, el senador socialista, la semana pasada, y queriendo entregar exceso de facultades en el marco de lo que se llama la eximenta de responsabilidad penal según el cumplimiento del deber. Para que quede bien claro, temen que bajo la idea de cumplir el deber, los efectivos puedan simplemente hacer lo que quieran. Araya se refiere al trámite. No se pudo realizar producto que tenemos una serie de diferencias con la oposición, en concreto lo que dice relación con el uso de la fuerza cuando se está custodiando infraestructura crítica. La derecha plantea un punto que a nuestro juicio es bastante complejo, que se pueden utilizar inmediatamente armas letales. Esperamos que durante las vacaciones la derecha pueda reflexionar respecto de lo complejo de lo que están planteando. Bueno, de hecho el gobierno fue tan lejos como para señalar que permitir el uso de fuerza potencialmente letal en defensa de un objeto, sea este cual sea, podría desnaturalizar el propósito de la iniciativa. Esto lo planteó el subsecretario del Interior, Luis Cordero.
Lo que ha tratado de conciliar el Ejecutivo es la regla de uso de la fuerza, la utilización potencialmente letal, con un aspecto adicional que está asociado a la infraestructura. Pero dejar pura y simplemente el uso de la fuerza potencialmente letal para defender la infraestructura es alterar la regla esencial sobre la cual está construido este proyecto de ley hasta ahora. Desnaturalizar la regla sobre la cual está diseñada la regla de uso de la fuerza para este caso en particular. Más allá de esta iniciativa, por sí sola, la Comisión de Seguridad del Senado ya despachó todo el fast track legislativo, el 1 y el 2. El resto de iniciativas le corresponden a otras comisiones, a otras salas y también cámaras del Congreso Nacional. Iván Flores, presidente de esta instancia, dice que hay al menos 5 iniciativas por fuera de la agenda que son prioritarias, entre las que se encuentra la llamada ley de fentanilo o de sustancias altamente peligrosas, una iniciativa sobre contrabando que está siendo normada durante estos días y semanas, y también, por ejemplo, el proyecto que establece una circunstancia agravante para infractores de ley el haber ingresado irregularmente al país. Despachamos un proyecto importante, el que sanciona duramente el tráfico de fentanilo. Y estamos trabajando el que castiga a aquellas personas que han ingresado ilegalmente al país y cometen delitos. Es un agravante. Tenemos un proyecto de contrabando, pero el SAC no ha hecho la pega. Se comprometió a entregar propuestas, pero no cumplió. Lo vamos a tramitar igual. La ley miscelánea de migraciones está a la espera de la discusión de indicaciones en un debate en particular que se proyecta tenso. En general, las iniciativas migratorias en la agenda han tenido un avanzar rápido cuando abordan fines muy específicos, como por ejemplo la notificación electrónica de expulsión de personas migrantes. La ley miscelánea es harto más compleja, establece nuevas causales de prohibición para el ingreso o expulsión. Se cambian normas de nacionalización, este test que se haría a los 10 años de residencia y no de 5 como se hace actualmente. Se introducen nuevos mecanismos de enrolamiento, además de sanciones para medios de transporte que desde las fronteras lleven a las zonas urbanas a personas en situación irregular, y también cambia el Código Penal para crear el delito de tráfico ilícito de migrantes. Luz Ebensperger, senadora UDI de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, dice que pedirá en marzo un rápido avance porque tanto senadores como el propio gobierno pidieron durante enero más tiempo para presentar sus propuestas. En la Comisión de Gobierno hay un compromiso del presidente de la Comisión. En marzo, el primer proyecto que vamos a ver y despachar es la miscelánea de migraciones. Creo que es un proyecto muy importante que los chilenos y los migrantes regulares están esperando hace mucho tiempo. Tanto el Ejecutivo como algunos senadores pidieron aumento de plazo de las indicaciones. A la vuelta del receso tocará también analizar la dimensión financiera de dos iniciativas, una más encumbrada que la otra. De las más importantes, la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja va a discutir 10 normas de análisis financiero del proyecto más importante de la agenda que está siendo discutido todavía por diputados, que es la ley que reforma el sistema de inteligencia. La ley de inteligencia que después de 5 años salió de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el mes de enero. El debate sobre ese proyecto estará directamente relacionado con la planta de personal de la nueva Agencia de Inteligencia Civil, ANIC, además de los costos de una nueva orgánica que busca ser un sumo para la toma de decisiones que permita a los ejecutivos de turno adelantarse a riesgos contra el Estado. Y también está la iniciativa de fortalecimiento de seguridad municipal, que esa iniciativa siempre ha tenido problemas en materia de financiamiento. Esa propuesta se encuentra en el Senado. Raya para la suma, María José Tomás, pese a que es importante, densa la cantidad de proyectos de seguridad que ya se han despachado a la ley de la República, todavía del fast track quedan más de una veintena de proyectos pendientes, la mayoría de ellos en el Senado de la República, y todavía hay iniciativas insignes que tienen temas profundos trabados y que van a tener que encontrar la manera de trabar política y técnicamente dentro de las próximas semanas, considerando que muchos de ellos tienen el objetivo autoimpuesto de tener avances legislativos importantes o incluso despachos a ley durante el primer trimestre o semestre incluso del 2025-2026, periodo legislativo que es el último del gobierno del presidente Gabriel Boric. María José Tomás. Gonzalo, es impactante la cantidad de leyes en materia de seguridad pública que se propusieron, estos fast track legislativos, una enorme cantidad, y se han aprobado muchas. No se aprobaron todas las que se dijo que se iban a aprobar, pero se aprobaron muchísimas. ¿Nos puedes reiterar, si es que tienes el dato ahí, cuántas se aprobaron de las leyes de seguridad? En total, me parece que el número es 63,
puede ser que sea 63, 64, y después hay que recordar que está el fast track legislativo, ¿cierto? Que no todas estas 60 y tantas leyes son todas de los fast track, algunas están por fuera. Y del segundo fast track legislativo se han aprobado algo así como 7, 8 iniciativas de ley y quedan todavía unas 23, 24 pendientes de esas 31 que estaban. Y esto cambió hace poco, hace algunas semanas solamente, porque incluso en diciembre hablábamos que eran 4 o 5 los proyectos que habían sido aprobados. O sea, imagínense, aún con todo lo que se ha hecho, todo lo que queda pendiente, todo lo que se ha incumplido de los plazos autoimpuestos que, recordemos, se puso el Senado, la Cámara y también la moneda. Pero alguien se imaginará lo que significa 63 o 64 leyes. Y resulta que, claro, en materia de seguridad las leyes son muy importantes, pero no es lo único. Porque si fuera solo por leyes, esto estaría mejorando rápidamente. Pero no, es la gestión, es la cantidad de policías, es un montón de cosas. Porque si no, ¿cómo hay baleos en la Alameda en pleno centro de Santiago? O sea, no, hay 64 leyes nuevas. Quedan muchas. Pero entre otras está las reglas del uso de la fuerza, y sigue esta discusión que, ¿por qué se demora tanto? Porque es una discusión ideológica. No es una discusión técnica. Otros países ya solucionaron esto hace mucho rato, ya saben cómo es, etcétera. Esto es ideológico, y en segundo lugar, también es ideológico las reglas del uso de la protección a la infraestructura crítica. ¿Por qué? Imagínense lo siguiente. Lo decías tú, Gonzalo, recién. La discusión es, ¿hay que hacer uso de las armas si hay personas o no? Porque si no hay personas, vamos a estar en realidad protegiendo la propiedad. Puede ser pública, puede ser privada. Hay infraestructura crítica privada. ¿Por qué vamos a tener que defender propiedad? Entonces podría ocurrir que hay militares que están defendiendo, por ejemplo, un lugar donde hay instalaciones eléctricas. Usted las debe haber visto, que están cerradas, donde hay un montón de instalaciones eléctricas. O un puente. Según una posición, si van a hacer un atentado contra el puente, no pueden actuar. Porque no hay personas, si es que no hubiera personas. La otra posición dice, no, tienen que actuar habiendo personas o no. ¿Qué significa esto? Significa una discusión ideológica profunda entre los dos sectores que ven un Chile totalmente distinto. Por eso es difícil conciliar dos posiciones, porque son dos posiciones tan distintas, tan alejadas, que no hay casi puntos en común. Es un poco eso, ¿no, Gonzalo? Sí, totalmente, porque aquí todo se trata de cuánto se puede hacer, cuánto está permitido, y me parece que cuando uno añade la expresión uso de la fuerza potencialmente letal, es ahí donde reside el problema principal, porque claro, en el uso de la fuerza potencialmente letal, esto es el medio pantanoso de entender, pero el proyecto de reglas de uso de la fuerza, básicamente, para que se entiendan simple, es un proyecto que lo que trata de hacer es achicar todos los casos posibles, todas las situaciones a vida y por haber, en donde diversos tipos de personas hacen diversos tipos de ataque a personas, a propiedades, se relacionan de diversa forma con los efectivos. Existe toda una conceptualización de los deberes, el deber de advertencia, de buscar desescalar los conflictos en tiempo real, después el uso del arma, qué arma está ocupando la otra persona, en fin, es interminable la manera en que este proyecto trata de contener la realidad, básicamente. Las miles de casuísticas interminables que podrían haber en donde un efectivo militar o un efectivo público, digamos, de policía civil deba ocupar la fuerza y de qué forma, hacia dónde dispara, en fin, la verdad es que llevan meses en esto. Entonces, en la circunstancia en donde aquella fuerza pueda ser potencialmente letal, en donde pueda eventualmente, por ejemplo, para que sean simples, dispararse una zona del cuerpo en donde rápidamente se puede quitar la vida de una persona, lo que encuentran excesivo en el oficialismo es que la oposición plantee que eso también debe ser permitido en el contexto en donde lo que se está protegiendo es una instalación y no la vida de las personas. Y en esa diferencia, en este momento no vemos solución, porque vemos fuerzas políticas llamándose de un lado a otro a que simplemente cambien de postura, pero la salida técnica está difícil y entendemos que el Ejecutivo está haciendo el esfuerzo para generar una redacción que conforme a todos, y eso también es algo que es como medio pantanoso de hacer entender. En estos casos la redacción es demasiado importante, cómo está escrito palabra
palabra por palabra. Un artículo, una letra puede cambiar todo el sentido de una oración, y en eso se han ido también en torno a lo complejo que es la situación, y para algunos ha sido muy frustrante. De hecho, me queda la imagen de que en la última sesión de enero de reglas de uso de la fuerza, estábamos en la puerta, sala 10 del Senado, salen los senadores y se ve frustración como futbolista que sale de un partido en donde perdió un partido. O sea, un senador diciendo, esto no se va a poder, con esto no se puede. O sea, están muy endurecidas las posturas y se va a tener que encontrar técnicamente un intermedio para que haya un uso pleno de la fuerza, pero al mismo tiempo se tengan esas cortapisas o diversas consideraciones. Y por lo demás, Tomás, María José, esto es sin mencionar el tema del elefante blanco, como se llama, el elefante en la habitación más bien, que es el tema de la justicia militar. ¿Qué justicia es la que debe juzgar las actuaciones de los efectivos cuando estén desplegados? Hace algunas semanas el subsecretario del Interior, Luis Cordero, dijo que era un debate que ya estaba superado, pero la verdad es que si uno le pregunta a senadores, todavía falta votar eso, y vamos a ver si es que los parlamentarios de oposición lanzan de nuevo una ofensiva para asegurarse de que esas actuaciones sean vistas aparte de la justicia ordinaria y solo en sede castrense. Gonzalo, tú hablas del tema del partido de fútbol, de la frustración, y cómo no van a estar frustrados si el año pasado, acá está, acta del Gobierno de Chile, lunes 5 de febrero de 2024, casi un año, posterior a la sesión del Consejo de Seguridad Nacional convocada por el presidente de la República, fue el mismo gobierno el que dijo que los dos proyectos que eran urgentes de sacar era infraestructura crítica y reglas del uso de la fuerza, los mismos que un año después tú nos dices no se ve posibilidad cierta de que puedan avanzar. Y uno se pregunta, ¿qué se saca con tener cerca de 66, 70 leyes de seguridad si no se tienen reglas del uso de la fuerza claras? ¿Cómo aplico estas nuevas leyes de seguridad si no sé cuáles son las reglas con las que el policía tiene que usar su fuerza o medirse frente a delincuentes, al crimen organizado, que podríamos decir también es el piso, es la base de todo lo demás? Entonces, tenemos eso, claro, se avanzó en el Ministerio de Seguridad, que era uno de los proyectos clave, pero ¿cómo reglas del uso de la fuerza va a costar tanto? Y eso son puramente temas ideológicos. Yo creo que no tiene mucha... Mira, te añado algo más. El Senado, la Cámara y la Moneda acordaron en octubre, entre el senador Ruminot, presidente del Senado, diputada Cariola, presidenta de la Cámara, el Gobierno Interior, la Moneda, acordaron que dijeron, bueno, ya saben que hay un fast track, pero evidentemente los tiempos de este fast track no están funcionando. ¿Cuáles son los proyectos más importantes aquí que tenemos que aprobar? De los 31, eligieron 2. Reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica. Estos son prioritarios. ¿Por qué? Porque no estaba pasando nada. Y ahí había un cruce de acusaciones, porque por un lado decían que había, digamos, terquedad de parte de la oposición, que ellos no cedían nada, que estaban muy endurecidos en sus posturas, pero de vuelta también había una acusación, por ejemplo, al gobierno de que se habían demorado en ingresar las indicaciones, e incluso se fueron en un dime y direte hasta con el senador Pedro Araya, presidente de la Comisión Unida, de que faltaba un papel, que faltaba esto, en fin, una cuestión compleja de nunca acabar, que ha sido una tramitación bastante difícil, y lo que va a pasar es que se va a hacer una estrategia que en el Congreso es más antigua que el hilo negro, que es utilizar el tiempo como una herramienta política. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando las comisiones se obligan a despachar dentro de un periodo de tiempo muy corto, que en este caso, por ejemplo, podría ser la primera quincena de marzo, la compresión de tiempo que tienen los obliga a ceder como si esto fuese un reloj de arena que se da vuelta, esperando que termine el último grano de arena de llegar. Entonces, básicamente, esa compresión los va a forzar, los va a tensar hasta que van a encontrar un acuerdo de alguna forma, y ahí recién va a salir una reacción, pero se va a tener que llegar a esa lógica, o al menos eso es lo que va a intentar el presidente de la Comisión Unida de Defensa de Seguridad, Pedro Araya, que les decía, proyecta que el día 16, 17 de marzo se trabaje hasta total despacho y finalmente, después de muchos meses, reglas de uso de la fuerza. Ojo, una iniciativa que el Congreso pidió que el gobierno ingresara de manera prioritaria hace casi 2 años, finalmente salga de la Comisión de Segundo Trámite Constitucional. Bueno, eso después del receso, casi un mes de vacaciones. Ojalá lleguen descansados. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenos días. Buenos días.